Invitaron esta mañana el doctor Sergio Senoveso. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Le hemos hecho venir aquí para hablar un poco sobre el libro que acababa de presentar, que lleva por título Derechos de Sociedades Mercantiles, Derecho OHADA, Francia y en España. En principio queremos saber, ¿se trata de un libro en el que se ha hecho un trabajo comparado? Muchas gracias, Mariano. Es un libro, un manual de la TI Law and Business School. Es el manual que se imparte en el máster de práctica jurídica y ejercicio de la abogacía y es efectivamente un libro de derecho comparado de sociedades mercantiles, derecho OHADA, derecho Francia y derecho España. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría que vayamos punto por punto. Los que no somos muy peritos en la materia de derecho, hemos oído muchas veces hablar de OHADA. ¿OHADA qué es? Cuando hablamos de OHADA, ¿a qué estamos haciendo referencia? OHADA es una organización regional africana cuyo cometido es garantizar la seguridad jurídica por un lado y la seguridad judicial por otro lado. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es dotar a los países miembros de legislación que se adapte al contexto de la realización de actividad económica del siglo XXI. Como lo veremos, la legislación guineana anterior a la OHADA era la española anterior al 12 de octubre de 1968. Estamos hablando del Código de Comercio de 1885, la Ley de Sociedad Anónima de 1951 y la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada de 1953, que ya no se adaptaban al ejercicio de las actividades económicas en el siglo XXI. Por eso OHADA viene a dotar a los países miembros de lo que llaman una legislación moderna y acorde a la realidad actual. Es lo que llaman inseguridad jurídica. Y por otra parte, la inseguridad judicial es formar a los jueces para que comprendan lo que es el derecho de los negocios y derecho aplicable a las actividades económicas. Esto es lo que resume la OHADA. A su juicio, tantos años se ha estado hablando de la OHADA en Guinea Ecuatorial. ¿Cuál cree que es el grado de recepción de este derecho en nuestro país? OHADA tiene, no solo OHADA, el derecho de los negocios, porque hay que incluir la CEMAC, la CIMA y la OAPI, tiene un problema porque no se estudia. Tenemos aquí a representante de la UNGE, no se estudia el derecho de sociedades mercantiles vigente en Guinea Ecuatorial en ningún lugar, en ningún centro superior de Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, el nivel de recepción de la OHADA depende del programa de las universidades o de la Facultad de Derecho. Al no estudiar concretamente las materias de derecho económico, de derecho de los negocios, es normal que la aplicación de la OHADA en Guinea sea muy relativa. En este sentido, con su publicación, ¿podemos hablar de un libro didáctico, de un manual didáctico? Es un manual universitario y profesional. No olvide que nosotros impartimos un máster para abogados. Es un manual dirigido a los asesores jurídicos, a los abogados, a los jueces, a los profesores de universidad, a los administradores de empresas, a los miembros del consejo de administración, a los directores generales. Entonces no es solo didáctico, sino que es un manual profesional, como dicen, preaporté, preapliqué. Los que tienen que asesorar empresas, los que tienen que dictar sentencias o los que tienen que elaborar informes, tienen aquí el manual que les indica qué procedimiento hay que seguir, por ejemplo, para la compra de empresas, para la constitución de sociedades, para la liquidación de la sociedad, para la transformación de la sociedad o simplemente lo que llaman la modificación estructural de la sociedad. Es una de las materias más complejas del derecho y tenemos todavía ese hándicap que no se estudia ni en la UNGE ni en los centros de formación superior de Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, su aplicación es casi nula, para decirlo en términos más exactos. Doctor, ¿cuál es el enfoque de la OHADA en la legislación de Guinea Ecuatorial? Es decir, ¿qué debería hacer un juez guineoecuatoriano si se encontrara con normas distintas a la OHADA? Se llama el principio de la primacía. Si lee el artículo 8 de la Ley Fundamental de Guinea, le dice que los principios de derecho internacional son superiores a la Constitución e incluso a la normativa interna. Y el artículo 10 del Tratado de la OHADA, es claro, dice textualmente que cualquier normativa nacional contraria a la OHADA es inaplicable por el principio de la primacía del derecho de la OHADA
sobre las legislaciones nacionales, incluso las constituciones. ¿Y por qué del título del libro, Derechos de Sociedades Mercantiles, Derecho OHADA, Francia, España? ¿Por alguna razón específica? Por alguna razón específica, porque al ser país miembro de la CEMAC y al tener a 5 países ex colonia de Francia, tenemos 3 fuentes de derecho actualmente. La principal fuente nuestra es el antiguo derecho español. Ahora el derecho OHADA antes era de influencia francesa, pero con la revisión del tratado a partir de 2008, hay mucha influencia del Banco Mundial y del derecho norteamericano. Por eso comparamos con el derecho español y con el derecho francés para que se sepa que OHADA no es nada de otro mundo. OHADA tiene como fuente la UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que elabora leyes modelos y que se integran en los ordenamientos jurídicos de los estados. Por eso la Ley de Sociedad de Capital de España, el Código de Comercio francés y la OHADA en materia de derecho de sociedades mercantiles es exactamente la misma legislación. Cuando se domina el derecho español de sociedades, en particular la Ley Española de Sociedades de Capital o el Código de Comercio francés, es muy fácil adaptarse a la OHADA. Pero si no se ha estudiado íntegramente la Ley Española de Sociedades de Capital, no se puede comprender la OHADA. Por eso hacemos la comparación, para que la gente sepa que el derecho OHADA es de lo más moderno que existe en la actualidad a nivel mundial. Y en el caso de nuestra Constitución, ¿qué dice nuestra ley fundamental al respecto del derecho de las sociedades mercantiles? Es una pregunta fundamental. Habrá que ir a los artículos 27 y 28 para saber cuál es la importancia de la sociedad mercantil para el desarrollo económico de la República de Guinea Ecuatorial. Nos dice el artículo 27, el sistema económico de la República de Guinea Ecuatorial se basa sobre el principio del libre mercado y de la libre empresa. La ley regula estas libertades de conformidad con las exigencias del desarrollo económico y social. El Estado protege, garantiza y controla la inversión de capital extranjero que contribuye al desarrollo del país. Entonces, el artículo 27 dice que las empresas son las que crean empleo, son las que crean riqueza y son las que crean capital y aportan capital para el desarrollo del país. Ahora, ¿qué dice el artículo 28? La economía de la República de Guinea Ecuatorial funcionará a través de 4 sectores básicos. A, el sector público, compuesto por empresas de propiedad exclusiva del Estado, constituida principalmente para la explotación de los recursos y servicios enumerados en el artículo 29 de esta ley fundamental, así como para cualquier otra actividad económica. B, el sector de economía mixta, integrado por empresas de capital público en asociación con el capital privado. C, el sector cooperativo, cuya propiedad y gestión pertenecen a la comunidad de personas que trabajan permanentemente en ellas. El Estado dicta leyes para la regulación y desarrollo de este sector. Y D, el sector privado, integrado por empresas cuya propiedad corresponde a una o varias personas físicas o jurídicas de derecho privado y, en general, por empresas que están comprendidas en otros sectores anteriormente enumerados. Si coge el artículo 28, le dice la economía de la República de Guinea Ecuatorial funcionará. Significa que si no funcionan las empresas públicas, el sector público, no funciona el sector de la economía mixta, no funciona el sector cooperativo y no funciona el sector privado, la economía de Guinea Ecuatorial estará en crisis. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? Elemental. Hay que hacer funcionar las empresas públicas, al sector de economía mixta, al sector cooperativo y al sector privado. Entonces, la contribución que hacemos con ese libro es para que se sepa que la economía de Guinea Ecuatorial, al ser una economía de libre mercado, tenemos que saber cómo funcionan las empresas. ¿Y cómo se sabe? Sabiendo cómo se crean las empresas, sabiendo cómo funcionan, sabiendo cómo crecen, se reestructuran, las modificaciones estructurales, y sabiendo cómo hay que liquidar a una empresa cuando crea problemas. Entonces, si no conocemos el acto uniforme de la OHADA sobre sociedades mercantiles, es muy difícil que funcione correctamente nuestra economía desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Y lo que estamos viendo nosotros, y es la preocupación que nos ha empujado, es que no se está teniendo en cuenta los artículos 27 y 28 de la ley fundamental cuando se habla del desarrollo económico de la República de Guinea Ecuatorial. Doctor, ¿esto significa que el Estado puede crear empresas en cualquier sector, la sociedad, según la ley fundamental? El Estado puede crear empresas en los sectores del artículo 29. Le voy a leer
el artículo 28A, el sector público, compuesto por empresas de propiedad exclusiva del Estado, constituida principalmente para la explotación de los recursos y servicios enumerados en el artículo 29 de esta ley fundamental. ¿Y qué dice el artículo 29? Son recursos y servicios reservados al sector público A, los minerales e hidrocarburos; B, los servicios de suministro de agua potable y electricidad; C, los servicios de correo, telecomunicación y transportes; D, la radiodifusión y la televisión; y donde quería llegar para responderle es E, otros que la ley determine. ¿Qué significa? Si hay un sector de actividad donde no está el sector privado y es vital para la importancia, el Estado puede crear una empresa en ese sector. Por eso nosotros vemos que tenemos la ley fundamental y nosotros, al ser profesionales de derecho, solo nos regimos por ley. Entonces, para que veas, la pregunta que me hace, que me preocupa, que no estamos teniendo ni leyendo la ley fundamental a la hora de trabajar. Estamos teniendo una crisis de alimentos en nuestros mercados y hace poco comentamos aquí, dijo una personalidad del país que el Estado no podía crear empresas para no fomentar la competencia con el sector privado. El tema de la agricultura, ¿el Estado puede perfectamente crear empresas estatales en materia de agricultura? No solo hay que coger el artículo 29.1, hay que leer el artículo 29.2. El Estado puede delegar, conceder o asociarse a la iniciativa privada para el desarrollo de cualquiera de las actividades o servicios antes mencionados en la forma y casos que la ley establece. Ya hemos dicho que el 29E dice que en cualquier sector donde el Estado estime que la población necesita un servicio, se puede crear perfectamente una empresa pública. Pero hay que diferenciar entre organismos públicos, empresa pública y organismo autónomo. Hay que ir a la ley de régimen jurídico de la Administración General del Estado, que diferencia lo que es una empresa pública. La empresa pública es la que realiza lo que llaman actos de comercio y se rige por la OHADA. Las demás empresas no son sociedades mercantiles públicas, sino organismos autónomos que se rigen por el derecho administrativo. Por eso hay que ser especialista en derecho de sociedades para conocer realmente, y esto es lo que nos ha motivado a escribir este libro, para que se sepa qué es lo que puede hacer el Estado, qué es lo que no debe hacer y cómo debe intervenir en la actividad económica en base a los artículos 27, 28 y 29 de la ley fundamental. Cuando habla de la OHADA, refiere, sobre todo cuando hace esa comparación del derecho mercantil español, francés, entonces está compuesto por países francófonos más Guinea. ¿Hay otros países incluidos o solo, por ejemplo, los anglófonos? Primero me permitirá aclararle que OHADA no es derecho mercantil. No. OHADA es derecho, usted como no es, Sí, OHADA no. es derecho de los negocios. ¿Por qué derecho a los negocios? En los negocios hay dos categorías de personas, los comerciantes y los no comerciantes. Los comerciantes son los que se rigen por el derecho mercantil. Ahora supongamos una empresa creada por periodistas o una empresa creada por sanitarios médicos para prestar servicios médicos. Son hombres de negocios, pero no son comerciantes, porque no realizan actos de comercio. Por eso OHADA es derecho a los negocios, que engloba a los comerciantes y a los no comerciantes. Los abogados no somos comerciantes. ¿Sabe lo que es un comerciante? El buy and seller. Sí. El comerciante es la persona que compra para vender. Sí. Entonces, el médico, el abogado, el periodista no compra para vender, por consiguiente no es comerciante. Y si tiene que abrir una sociedad, es una sociedad civil que se rige por el artículo 1665 de nuestro Código Civil. Entonces, para que sepa que OHADA no es mercantil, OHADA es negocio porque va más allá de lo mercantil. Ahora, ¿qué países integran la OHADA? La mayoría son francófonos, pero está Guinea-Bissau y está Guinea Ecuatorial y otros que se están integrando. Entonces se van integrando. No Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial están integrados en la OHADA, pero hay otros países que están interesados. Por ejemplo, Nigeria todavía no ha dado el paso, pero uno de los más grandes especialistas de derecho de OHADA es un nigeriano. En Etiopía también y en Madagascar se sigue Sudáfrica OHADA. tampoco. Sudáfrica tampoco. Entonces, si prefieren, si prefieren, les voy a dar un pequeño guión, como hice la última vez, para ir debatiendo. Cuando se habla de personas jurídicas o de sociedades mercantiles, partimos de la noción de persona física.
¿Qué es lo que nos enseñaban en primaria? Que la persona nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, para saber realmente qué hay en el libro y en qué consiste el derecho de sociedades mercantiles, le propongo rápidamente hablarles del nacimiento, del crecimiento, de la reproducción y de la muerte. Así podrán hacer preguntas mucho más fundadas, si prefieren. Sí, pero hay una cosa que me queda, porque claro, al preguntarle esto, y yo decía, en este momento, si yo quiero hacer un negocio con Marruecos, ¿me permite basarme en esta ley o tengo que, o en este código, en este compendio, o hay que ir a otro sitio? ¿Dónde quiere hacer? ¿En Marruecos o en Guinea? Yo quiero desde Guinea con Marruecos. Depende qué tipo de negocio quiere hacer. Si quiere crear una sociedad en Marruecos, sí. Marruecos no es un país miembro de la OEA, se regirá según la ley de sociedad de Marruecos que existe. Ya. Pero para realizar actividades económicas en Guinea Ecuatorial, me voy a pasar en la OADA. Una opción, en la OADA. Uno, o es comerciante individual o es comerciante persona jurídica. Si es comerciante individual, se regirá por el auto uniforme de la OADA, Derecho Mercantil General, y si quiere hacerlo en forma de sociedad, tiene dos tipos de sociedades. Tiene la sociedad mercantil, que es lo que hemos hecho aquí, y también tiene la sociedad cooperativa, que también se rige por la OADA. Tengo otro estudio sobre la sociedad cooperativa. Entonces, cuando usted quiere hacer actividad económica, se realiza en Guinea Ecuatorial, OADA te dice que tiene que hacerlo bajo tres formas: o comerciante individual, o sociedad mercantil, o sociedad cooperativa. Pero también puede hacerlo fuera de la OADA, como sociedad civil. Ya hemos explicado que la sociedad civil no es la del Ministerio de Interior, sino aquellos profesionales que no son comerciantes, los que viven de su inteligencia. Si un médico crea una clínica, no compra nada, vende la inteligencia. Si un periodista crea un órgano de prensa, no compra nada en efectivo para ir a vender. Esto es lo que llaman sociedad civil, y con la sociedad mercantil son los que constituyen el derecho de los negocios, que es la OADA. Vale, ok. Antonio. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar al doctor por el nuevo libro. Ve que su actividad erudita no para, y eso es muy importante, riqueza intelectual, no solamente personal, sino también del país. Esas cosas son muy valoradas en otras latitudes, y es muy importante que Guinea Ecuatorial también vayan encontrando esa consideración, y no podía darse ese componente si es que el ecuatoguineano no va poco a poco desarrollando la inteligencia a través de publicaciones que sí van a permanecer incluso más allá de la propia vida de la persona, del intelectual. Por eso yo sinceramente le felicito, sobre todo en temas muy importantes e infidentes en la vida de la sociedad, en el desarrollo del país, como pues el caso del derecho de sociedades. Entonces yo creo que es una obra muy importante que va a servir, como lo ha señalado. Ahora bien, me gustaría saber, usted hablaba de un estudio comparativo, ¿no?, entre derechos anteriores a la vigencia del derecho de la OADA en Guinea Ecuatorial, y ya viene a desembocarse en lo que es el derecho de la OADA. Entonces me gustaría saber cuál es la principal o las principales aportaciones de ese documento, de este libro. Aportaciones del libro. Del libro mismo, sí. La primera aportación es que es el primer libro de derecho de sociedad en la historia de Guinea Ecuatorial. Nunca se ha redactado un libro sobre el derecho de sociedad mercantil desde el 12 de octubre de 1968. Es el primer libro. Ahora, técnicamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Si coge el libro está dividido en tres principales partes. La primera parte es el derecho anterior a la OADA. ¿Qué legislación de sociedades mercantiles se aplicaba en Guinea antes de la OADA? Ahí es donde hay que partir para saber qué aporta la OADA. Es solo leer el Código de Comercio de 1885, la Ley de Sociedad Anónima de 17 de julio de 1951 y la Ley de Sociedad Limitada de 17 de julio de 1953
para saber que esa legislación era un obstáculo a la realización del ejercicio de actividades económicas en Guinea. Por eso España la había modificado. Ahora, si coge, por ejemplo, el Código de Comercio, la ley de 51, la ley de 53, verá que no se admitía, por ejemplo, la sociedad unipersonal. Solo cuando era el Estado o una persona jurídica de derecho público se admitía la sociedad unipersonal. Ahora, si coge la sociedad anónima de 1951, la gobernabilidad de la sociedad no era clara. OHADA lo que aporta es la gobernabilidad para que el Estado tenga ingresos de las empresas. En 1951, la ley de sociedades no admitía el pacto de accionistas, por ejemplo. Es imposible crear una sociedad mercantil sin pacto de accionistas. Veremos después qué es un pacto de accionistas. Al lado de los estatutos, hay una serie de documentos que se deben elaborar y firmar por los accionistas. Las relaciones entre los socios no se rigen por los estatutos. Los estatutos nos dicen qué forma de sociedad y cuáles son los órganos sociales, pero qué es lo que va a ocurrir en la convivencia entre los socios. Esto se hace mediante un pacto de accionistas que muy pocas sociedades de Guinea Ecuatorial tienen. Entonces, cuando surge un conflicto entre socios, no hay forma de resolver porque no se ha previsto a la hora de construir la sociedad. Si coge la sociedad anónima, no se tiene claro qué hace el Consejo de Administración, quién es el director general y cuál es la función de la Junta de Socios. Ahora, por ejemplo, hemos escuchado en la tele hace poco una entidad convocar una Junta General ordinaria y una Junta General extraordinaria. De conocer derecho de sociedades sabían que se llama Junta General Mixta. Cuando se convoca una Junta General ordinaria, al mismo tiempo una Junta General extraordinaria, se llama mixta. Estas son deficiencias que teníamos en la ley de 51. Y la última, lo encontraron en el libro, es que ¿cómo se controlaba la sociedad? Para controlar efectivamente el dinero que se invierte en la sociedad, se necesita auditores de cuentas. Pero en la ley de 1951 se decía que eran los mismos accionistas los censores de cuentas, lo que eran jueces y parte. Y además, ¿qué garantía teníamos que un socio que no era obligatoriamente especialista en contabilidad o experto contable podía ser auditor? Entonces, estas son las deficiencias de una legislación del siglo XIX y de principios del siglo XX. En 1953 se adopta una ley de sociedad de responsabilidad limitada, el 17 de julio. Hay que leer la exposición de motivos donde el mismo legislador español dice que lo que estamos creando era necesario por el caos que existía en la legislación de sociedades de España. Hay que leer la exposición de motivos y seguimos teniendo una dificultad heredada de esa legislación, es que se dota de consejo de administración a una sociedad de responsabilidad limitada. Lógicamente, no se puede dar consejo de administración a una sociedad de responsabilidad limitada, por coger un ejemplo, decir que una basería tendrá consejo de administración. Es algo ilógico. ¿Qué es el consejo de administración? Es el órgano de decisión, pero para su funcionamiento necesita un presupuesto enorme. La dieta por sesión se pagan. Si los miembros del consejo de administración viven en Guinea o fuera del país, se les paga billete. Entonces, imaginaos una pequeña actividad que está comenzando y se la dota de consejo de administración, es lo que decimos a nuestros estudiantes, es decirle a un ratón que le ponen una cabeza de elefante y que pueda funcionar. Estas son las deficiencias que tanto en España como en Guinea han conducido a que la OHADA modifique la legislación anterior. Estas son las principales aportaciones. Ahora, cuando estudiamos la OHADA, para que se encuentren muchos y sepan que OHADA no es nada de otro mundo, hemos recurrido al derecho comparado de España, al derecho comparado de Francia, hasta encontrar el derecho comparado de Alemania y mucha referencia a la legislación de Estados Unidos, porque la gobernabilidad de las empresas es una invención de los americanos y que la OHADA ha incorporado a partir de 2014 con la reforma del auto uniforme. Estas son las peculiaridades y las innovaciones, y el libro acaba en una tercera parte después del derecho común al derecho especial de sociedades. ¿Cuáles son las sociedades que reconoce OHADA? Son dos tipos. La sociedad de personas, OHADA solo reconoce la sociedad colectiva, donde todos los socios son comerciantes individuales. La diferencia, Mariano, entre un comerciante individual y la sociedad es que el comerciante individual tiene una responsabilidad indefinida. Si tiene deudas, se puede vender incluso su casa
con ciertas excepciones, pero cuando aporta en principio a una sociedad mercantil, su responsabilidad está limitada exclusivamente a su aportación. Esta es la ventaja de trabajar en sociedad. Ahora, después de la sociedad colectiva, la segunda sociedad de personas que tenemos es la sociedad comunitaria simple, porque la sociedad comunitaria por acciones se ha eliminado. ¿Qué es una sociedad comunitaria simple? Aquella en la que unos socios son comerciantes individuales, tienen responsabilidad indefinida, y otros socios solo tienen responsabilidad limitada a su aportación. Ese tipo de sociedades generalmente no se encuentran en Guinea, pero OHADA la reconoce. Aparte de esa sociedad, tenemos las sociedades de capital o sociedades por acciones. En OHADA está la sociedad anónima, que es la más grande, está la sociedad limitada y está la sociedad por acciones simplificadas, que se adapta más al grupo de empresas. Entonces, la pregunta de Antonia, cuando se quiere realizar una actividad económica mercantil, ahí es donde usted tiene que elegir. Usted no puede ir fuera de esa tipología de sociedades. Efectivamente, usted respondiendo antes a Mariano e incluso ahora explicando las principales aportaciones, ¿no?, contenidas que uno puede encontrar al leer este manual. Sí, al leer este manual, que las hay tantas. Entonces, decía que en Guinea Ecuatorial hay desconocimiento, ¿no?, de las normas de la OHADA, lo cual repercute en la actividad económica del país. Y se ha observado que muchas sociedades han nacido en nuestro país para la actividad económica, el desarrollo de la actividad económica, pero en poco tiempo han desaparecido y que incluso han acabado en enfrentamientos, ¿no?, a veces litigios entre los socios de la corporación. Podríamos decir que todo esto ha sido a lo mejor por la falta de aplicación de la normativa de la OHADA o al crear la sociedad no se ha tenido en cuenta los términos recogidos por los postulados de la Convención. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Esta pregunta forma parte del interés de conocer la OHADA y sobre todo cómo se crea una sociedad mercantil. Es como un matrimonio. Aunque no tenemos tradición de redactar capitulaciones de matrimonio cuando nos casamos, pero cuando surgen problemas no sabemos cómo resolverlos. El 99% de las sociedades de Guinea están irregularmente constituidas. Les voy a explicar por qué. ¿Cómo se constituye regularmente una sociedad mercantil? Existen unos pasos que nunca se respetan. El primer paso es la idea. Es verdad que se tiene la idea de crear una sociedad. El segundo paso es redactar los estatutos y el boletín de suscripción. No hay boletín de suscripción en la práctica de nuestros abogados. ¿Qué es el boletín de suscripción? Es el título de propiedad sobre las acciones o las participaciones. Si usted conoce a gente que es socia o accionista de una sociedad, pregúntenle si tienen título de propiedad sobre sus acciones. Al igual que se tiene un título de propiedad sobre un terreno, también se tiene título de propiedad sobre las acciones. Cuando usted vende una empresa o vende las acciones o participaciones, usted tiene que transferir el boletín de suscripción. Pero cuando se constituyen las sociedades, al no conocer la OHADA y la legislación anterior, se redactan los estatutos, pero no se redacta nunca el boletín de suscripción. Después del boletín de suscripción y los estatutos se va a una Junta General Constituyente, donde se firman los estatutos y el boletín de suscripción, porque es donde se va a desembolsar el dinero. Y cuando uno ha desembolsado el dinero, se le entrega el boletín de suscripción, que es el título que dice que yo he participado en la creación de tal sociedad hasta tal importe y por consiguiente el título que me dan me sirve de título de propiedad. Después hay que ir a un banco para aperturar una cuenta de sociedad en constitución y te encuentras con bloqueo en los bancos. Cuando se va y se pregunta al banco, queremos crear una cuenta para empresa en constitución. Te dice que no, registra antes la sociedad porque no conocen, porque ¿qué se hace con el depósito de los fondos en el banco? El certificado que da el banco de depósito se lleva ante notario y el notario debe redactar un documento llamado declaración de conformidad y regularidad, que nunca hacen. Ese documento, ¿en qué consiste? En que el notario verifica que todas las etapas previstas para la creación de la sociedad han sido regularmente realizadas, pero no se hace. Se va al registro mercantil, se inscribe, no se sabe cómo,
y falta, después del registro mercantil, la formalidad de publicidad, y ahí los periodistas tienen mucha responsabilidad. Tiene que haber un boletín de anuncios legales. Creo que Ébano y Potopoto pueden perfectamente ganar dinero, porque todos los actos de la vida de una sociedad se tienen que publicar en un boletín, en un periódico habilitado a recibir anuncios legales. Algunos lo hacen, sobre todo la empresa del sector petróleo. Esta constitución prevista por la OHADA no se respeta, por consiguiente, los que constituyen sociedades irregulares y no tienen título de propiedad sobre sus acciones. Cuando van fuera a hablar de contencioso, es ir simplemente fuera. Por ejemplo, si cogemos el caso de CCI Bank, se puede preguntar al Estado. ¿El Estado ya tiene el título de propiedad sobre las acciones de CCI Bank? Si el Estado no lo tiene todavía, no es todavía propietario legalmente del banco, y ante un contencioso es posible que le reprochen que él no es todavía propietario, pero eso es porque los profesionales que asesoran deben conocer qué es lo que dice la OHADA o la ley de sociedades vigente y saber cuáles son las formalidades que se exigen para la creación de la sociedad. Entonces, imagínense, una vez que se ha constituido, además de los estatutos, hay que redactar el pacto de accionistas. El pacto de accionistas va a prever posibles conflictos entre los socios, pero si nosotros no conocemos la legislación que se aplica a las sociedades, ni conocemos la ley española de sociedad de capital o el Código de Comercio francés o cualquier otra legislación del mundo, vamos a ir indefensos a una negociación y es probable que nos hagan firmar documentos de los que sacarán ventaja después en caso de contencioso. Era para resumirle la primera dificultad es que no sabemos cómo hay que crear legalmente una sociedad y al no ver estudiar OHADA no conocemos cuáles son las formalidades que se exigen para la regularidad de constitución de una sociedad. Por otra parte, la misma norma de la OHADA establece mecanismos penales, ¿no?, ante determinadas cuestiones, entre ellas determinados incumplimientos por parte de los operadores económicos. ¿Hasta qué punto cree que una empresa puede ser penalizada si, por ejemplo, incumple determinadas obligaciones, por ejemplo, como el pago de los impuestos? El pago de los impuestos no es tanto OHADA, es la legislación tributaria del país. Pero hay una conexión, ¿no?, con la OHADA, con la legislación de la CEMAC sobre el blanqueo de capitales. Si coge el reglamento CEMAC de 2016 sobre blanqueo de capitales, habla de infracciones de origen, porque el blanqueo consiste en cometer un primer delito y blanquear el dinero introduciendo en la economía legal. Entonces, aquellas empresas que no pagan impuestos están blanqueando el dinero, porque en vez de enviarlo al fisco, lo envían directamente a actividades que no tienen nada que ver con el pago de impuestos. Por consiguiente, la Fiscalía tiene ahí elementos, pero deben estudiar también tanto OHADA, porque para perseguir a una empresa hay que conocer el derecho de sociedades. El problema de la OHADA es que OHADA ha previsto muchas infracciones penales, pero hay un artículo 5 que es curioso, que dice que cada Estado debe establecer las sanciones penales. Guinea Ecuatorial todavía, desde 1999, no ha adoptado una legislación penal para castigar a aquellas empresas y a aquellos dirigentes de empresas que cometen infracciones. Por ejemplo, ahora no celebrar juntas es un delito muy grave. El abuso de bienes sociales, lo que en España llaman administración desleal. Abusar de los bienes de una sociedad es uno de los delitos más graves ahora que OHADA tiene, pero está esperando que Guinea establezca la correspondiente sanción penal. Esperemos que con el Código Penal se van a introducir esos nuevos delitos que no figuraban en la legislación anterior. Ahora, las empresas son penalmente responsables porque tenemos, por ejemplo, en Guinea la ley de trata de personas que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y verá, en Guinea tuvimos en 2004 la ley de tratas y en 2003 el reglamento CEMAC que ya penalizaban penalmente a las empresas y a la persona jurídica, y en España se tuvo en 2010. Nosotros tuvimos unos años antes la responsabilidad penal de las empresas que en España. Pero si no estudiamos nuestra propia legislación y la conocemos, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mira, hay un escándalo ahora, lo de las sucursales. ¿Qué dice la OHADA? Antes de 2014, las sucursales tenían una especie de cheque en blanco. La sucursal podía vivir ad vitam aeternam. ¿Qué significa?
significa que seguía dependiendo de la empresa extranjera. Por consiguiente, no tributaba en Guinea. Tributa, pero la empresa extranjera es la que dice cuánto tiene que tributar la sucursal al no tener personalidad jurídica propia. Y para evitar ese fraude, en 2014 se dijo que la sucursal tendría solo 4 años de existencia. ¿Qué significa? 2 años más una renovación por el ministro de Comercio. Pero tenemos sucursales que hasta 2021 siguen siendo sucursales cuando debían ya transformarse en sociedad de derecho ecuatoguineano para empezar a pagar impuestos. Pero como no conocemos la legislación vigente, yo he hablado con muchos, sobre todo sucursales extranjeras, me dicen que si la administración no nos persigue, ¿y usted por qué reclama? A mí me lo dicen, no quiero citar nombres, pero hay muchas que me dicen que usted parece que es el fiscal, o usted por qué. Cuando nos encontramos en reuniones, les digo que ustedes son una sucursal irregular. Se la tiene que cancelar de registro, porque ustedes llevan ya 6 años funcionando, haciendo fraude a los impuestos, pero no hay ninguna autoridad que intente poner coto a las sucursales o simplemente imponer las multas e infracciones administrativas para que ingresen dinero al fisco por operar de forma irregular en Guinea. Entonces, estas son algunas de las ventajas que verá que proporciona el acto uniforme, pero si no conocemos el acto uniforme y no sabemos, por ejemplo, cómo hay que crear la sociedad, qué documentos son los que hay que elaborar y hacer firmar a los fundadores, es muy complicado conocer cómo funciona una sociedad. Esa sociedad, como veremos, si tenemos tiempo, no podrá ingresar dinero al Estado. En una de sus explicaciones hablaba, refiriéndose al desconocimiento, ¿no?, del derecho a la OHADA en Guinea Ecuatorial, hacía referencia a que los profesionales de derecho, tanto abogados, fiscales, asesores jurídicos e incluso jueces, podían cometer, estaban susceptibles de comisión de errores, ¿no?, a la hora de adoptar determinados postulados jurídicos, ¿no?, para la reclamación o la atribución de derechos. Entonces, tenemos información de que en algunas ocasiones incluso muchos jueces han llegado a dictar sentencias aplicando el contenido del derecho, del Código de Comercio. Entonces, ¿hasta qué punto, sabiendo que el Código de la OHADA es la norma vigente en materia mercantil en Guinea Ecuatorial, ese tipo de sentencias pueden considerarse nulas? Es fácil. Artículo 3, Ley Orgánica del Poder Judicial. Sabe que nosotros los juristas somos esclavos de la ley. ¿Qué dice el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Son nulos los actos y resoluciones judiciales que se dictan prescindiendo del procedimiento establecido, que violan la jerarquía normativa y que aplican leyes ajenas al ordenamiento jurídico de Guinea Ecuatorial. Lo que significa que una legislación derogada ya no forma parte del ordenamiento jurídico de Guinea Ecuatorial. Y Antonio tiene razón, porque en el despacho vemos generalmente que se aplica legislación derogada. Y lo que nos extraña es que intentan ejecutar esas sentencias. Eso es nulidad de pleno derecho. Un acto que nace nulo es un acto inexistente y no se puede ejecutar. Una de las causas de la falta de ejecución de la sentencia es justamente por el derecho vigente que se aplica. Si el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que son nulos las resoluciones y los actos judiciales que se dictan prescindiendo del procedimiento establecido, la ley vigente es la que establece el procedimiento, que se dictan violando el principio de jerarquía normativa, la ley superior deroga a la ley inferior, y que aplican normas ajenas a la legislación ecuatoguineana, entonces esas sentencias no pueden ser ejecutadas porque han nacido muertas. Es la respuesta técnica que hay que darle, remitiéndole al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctor. Nos llegan otras preguntas de nuestros televidentes. Le recordamos que solo nos quedan 9 minutos. Dice, soy el doctor Diosdado. El doctor Sergio ha dicho que un médico que crea una clínica no compra nada, vende sus conocimientos. ¿Y el equipamiento de la clínica no se compra? El equipamiento debe comprender lo que se llama compra. La compra, un médico que vende equipamientos, ¿es médico? Si se dedica a comprar equipamiento para venderlo, ¿es médico? No.
no está ejerciendo la medicina. Sí. Es lo que él debe entender. Si su actividad es exclusivamente comprar equipos médicos y venderlo a hospitales, está haciendo actividad mercantil. Pero si es un médico que recibe a pacientes y los cura, según la ciencia, es una sociedad civil, no es un comerciante que compra el médico antes de, ¿cómo se dice?, auscultar, ¿no? Sí. Antes de auscultar al paciente, ¿qué es lo que compra el médico? Nada. Es la respuesta que le puede dar el doctor Diosdado para que sepa que si es un doctor que compra equipo médico para venderlo a hospitales, está realizando un acto de comercio, comerciante, pero si es una clínica de prestación de servicios médicos, es una sociedad civil que se rige por el Código Civil, artículo 1665 y siguientes. Sí, doctor, ahora se habla de la ventanilla única para la creación de empresas. ¿Eso tiene alguna incidencia dentro del protocolo que hay que seguir según los estudios que usted ha realizado? La ventanilla única tiene un problema porque no se ajusta a la OHADA. Nosotros que intentamos crear empresas, la ventanilla única solo tiene dos modelos de estatutos y que no son conformes tampoco a la OHADA. Entonces, el funcionamiento de la ventanilla única debería adaptarse a lo que dice el acto uniforme. Por ejemplo, la declaración notarial no se hace, el boletín de suscripción nunca lo veo, por consiguiente, al no sujetarse a la normativa OHADA, la ventanilla única no está respetando la normativa OHADA. Entonces, estas empresas que se han constituido a través de la ventanilla única, ¿podemos considerarlas ilegalmente constituidas? No podemos considerar, la ley dice que una empresa que se constituye sin respetar las formalidades establecidas por el acto uniforme de la OHADA de 30 de enero de 2014 es una empresa irregular, para no decir ilegal. Es una empresa que no existe y que no tiene derechos salvo obligaciones, como dice el derecho mercantil general. Entonces, hay que tener cuidado a la hora, porque cuando hablamos de clima de negocios, es lo que la gente quiere saber. Es que las leyes de Guinea se aplican tal como están redactadas. Esto supone un esfuerzo enorme de formación. Y como quedan 5 minutos, le quiero explicar rápidamente uno de los problemas que tenemos, que es el de la gobernabilidad de las sociedades. Vamos a coger solo la sociedad anónima. Por ejemplo, para que una sociedad anónima esté bien gobernada, la ley exige primero un consejo de administración por trimestre. Pero hay 2 consejos de administración obligatorios. El que llaman el consejo de administración presupuestario, que se celebra en el último trimestre del año, y el consejo de administración de cierre del ejercicio, que se celebra en el primer trimestre del año, que va al que sigue la Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas. ¿Qué es lo que se exige de esas sociedades? Uno, una buena gobernabilidad. ¿En qué consiste? Saber quién hace qué. Yo lo suelo decir a nuestros estudiantes, es lógica. El director general no puede nombrar, por ejemplo, al director financiero, ni al director de recursos humanos. Son mandatarios sociales que son designados por el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que se evita? Imaginaos que yo soy director general de una sociedad X y quiero sacar dinero de la caja. Y soy el que ha contado al director financiero. El director financiero no me puede decir no. Porque si lo dice, yo le voy a cesar y voy a nombrar a otro. Por eso, a partir de 2014 se dice que el personal de dirección tiene que ser nombrado por el Consejo de Administración para establecer esos controles. Tengo una amante muy guapa a la que yo quiero dar dinero y digo al director de recursos humanos que la contrate. Si no contrata a mi amante, yo le voy a cesar porque le he nombrado yo. Por eso el personal de dirección tiene que ser propuesto por el director general al Consejo de Administración. Así, a la hora de revocarles, se tiene también que ir al Consejo de Administración y justificar. Por eso ahora dice que si se le revoca sin alegar motivo legítimo, se le tiene que indemnizar. Porque tienen 2 tipos de indemnizaciones, la del contrato de trabajo, si tienen contrato de trabajo, y la de mandatario social por haber sido designado por el Consejo de Administración. Son algunas de las reformas operadas por la OHADA al introducir la gobernabilidad de la sociedad. Y para acabar, al final de cada ejercicio, las sociedades, sobre todo públicas, tienen que presentar sus cuentas a la Junta General Ordinaria para que se aprueben. ¿Y cuál es el resultado de cada ejercicio? El 35% de impuestos. Las sociedades públicas y privadas tienen que presentar 35%
de sus ingresos brutos como pago de impuestos de sociedades. Vemos que la mayor parte de empresas públicas no pagan impuestos de sociedades. Entonces, esto puede originar un delito de blanqueo. Tenemos las reservas legales, que son de 10%, también puede haber reservas facultativas de 10%, y al final el 45% que queda son los dividendos al Estado. Pero si no conocemos cómo funciona la sociedad mercantil, porque hay que establecer esa pauta de gobernabilidad para que pueda funcionar y dar ingresos al Estado al fin del año. Porque no olviden, lo hemos dicho con los artículos 27 y 28, el principal instrumento que ha elegido Guinea Ecuatorial para su desarrollo económico es la sociedad mercantil, y si no comprendemos cómo funciona, es muy difícil que podamos arrancar. Sí, perdona, el doctor Diosdado continúa, parece ser que está muy interesado y dice: el médico compra equipamiento para el funcionamiento de la clínica, pero él ha hecho que la constitución de una empresa para regir una clínica no solo se utilizan los conocimientos clínicos del médico, hace falta también un capital. ¿Tiene algo que decirle? Depende de lo que dice el doctor. Se ha creado una sociedad para vender equipos médicos. No puede tener objeto social curar a gente. Es incompatible. Es una clínica que cura, sí, pero una empresa de venta, de compraventa de equipos médicos es una empresa totalmente mercantil. Ahora, si crea una sociedad para vender equipos médicos, depende. Si es una sociedad limitada, ahora se ha fijado el capital entre 100.000 a 1 millón. Y si es una sociedad anónima, debe tener un capital mínimo de 10 millones. Es lo que dice la ley. Pero si crea una sociedad civil profesional de médicos, que es solo para prestar servicios sanitarios, no le hace falta en principio capital, salvo si él quiere poner capital. Vamos ya con el test, llegamos a la recta de esta entrevista. Doctor, por ejemplo, una pregunta muy personal, pero relacionada con la ley fundamental. ¿Qué cree que deben hacer los abogados de Guinea en materia de la ley fundamental? Ya que durante la entrevista hemos podido constatar que muchos tienen problema incluso de la interpretación y de la lectura de la ley fundamental. ¿Qué recomienda a los profesionales en materia de derecho? Más que a los profesionales, a la universidad, Sí. al colegio de abogados, que se organicen seminarios y cursos de formación continua. Hay dos tipos de la formación inicial. Muchos no han estudiado la ley de Guinea, lo dije aquí antes, y la formación continua. El Colegio de Abogados de Guinea no organiza ni una formación desde hace como mínimo 20 años. Desde que estoy aquí no he visto ni una formación. Entonces, el papel del Colegio de Abogados es elevar el nivel profesional y la capacitación de sus miembros. Entonces, pero individualmente también deberían hacer el esfuerzo de leer la ley fundamental. Pero es bueno que existan centros. La UNGE también puede organizar formación continua, seminarios, talleres, para que la gente comprenda mucho mejor lo que es la ley. No solo la ley fundamental, nosotros tenemos un curso de 4 meses de Derecho de Sociedades Mercantiles y de Derecho Concursal en nuestro centro para que los abogados puedan conocer realmente la legislación de Guinea. Entonces, lo que hay que hacer es, a nivel individual, uno tiene que saber que si ha estudiado hace 20 años, la tecnología ha avanzado, su conocimiento de hace 20 años ya no sirven para ahora. Uno puede tener un doctorado en 2010, pero en 2021 ya no le sirve si no se ha actualizado. Entonces, es primero voluntad individual, pero los colegios también, como hacen algunos de Europa, si no son 3 o 4 formaciones al año, se les excluye del colegio porque ya no sirve. Muchísimas gracias. Interesante. Algo que le haya impactado en algún sitio que haya viajado por Guinea o por el mundo. Lo que me ha impactado es un viaje a Perú, Sí. cuando vi la anaconda. Ay, Vi una anaconda que no sé cuántos metros tenían y me dijeron que era un bebé anaconda. Entonces me dije que cuando encuentre con papá o mamá no sé cómo será. Entonces me impactó mucho ver la anaconda. A nivel social, a nivel del desarrollo de la sociedad, ¿cuál es su principal reto? ¿Qué es lo que no le gustaría dejar este mundo sin haberlo conseguido para la sociedad? Mi principal reto es lo que llamo Enciclopedia Jurídica de Guinea Ecuatorial.
este es el primer libro que la edición TIE publica. Entonces nos gustaría aquí invitar a los demás profesionales de derecho con experiencia que redacten manuales, porque son los que van a reforzar la interpretación que hacen los jueces de la legislación. Porque los jueces necesitan dos tipos de instrumentos básicos para poder interpretar la ley. Necesitan lo que llaman la jurisprudencia de los tribunales, lo que significa que los jueces, magistrados, constitucional, corte, deben dominar la ley, y sobre todo doctrina, profesionales del derecho que comentan la ley. Eso es comentar la ley, artículo por artículo, para que los más jóvenes y los que acaban de acceder al mercado sepan realmente qué dice, por ejemplo, el artículo 27 y 28 de la ley fundamental. Entonces, esto es mi reto. Mi reto es, y creo que voy a retomar sus palabras, si me muero, a menos que queden algunos libros que digan que el doctor Sergio pasó por Guinea y dejó una bibliografía para las futuras generaciones. Es mi ambición más grande. Gracias. Y como dice Miguel de Unamuno, dejar escrita una obra es conseguir nuestra inmortalidad. Doctor, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias por su aportación.